Tal. Primero agradecer la invitación que me giraron las doctoras Marina Garone y Calíope Martínez para participar en este segundo coloquio regional de Occidente de Historia y Estudios del Libro. Comparto pantalla. Mi ponencia se titula Bibliotecas, librerías, manuales de urbanidad y buenas maneras utilizados en escuelas públicas en el Aguascalientes del último tercio del siglo XIX, entre la moral religiosa y la educación secular. Dar instrucción a la población infantil fue un principio de la Ilustración a fines del siglo XVIII y principios del XIX, como un deber público y desde las instituciones gubernamentales. La instrucción pública se concebía no solo como un cúmulo de conocimientos, sino también como una herramienta que coadyuvara a la formación de valores y lealtades. Tras el triunfo de los liberales, la educación se convirtió en la palanca del desarrollo social. La élite política e intelectual se preocupó por formar ciudadanos y para ello se volvió un imperativo establecer bibliotecas en servicio de la sociedad, cuyas lecturas contribuyeran a la formación profesional y moral de los lectores en un espíritu de secularización. En el estado de Aguascalientes, los planes generales de estudio y leyes de instrucción pública, a partir de 1865, contemplaban en la currícula una serie de cursos de moral, urbanidad, civismo. Los contenidos hablan del deber ser, no solamente del educando, sino también de los directivos, profesores, ayudantes y hasta de padres de familia y ciudadanos en general. Valentina Torres Septién comenta que en el decimonónico siglo mexicano circularon numerosos manuales de urbanidad y libros de buena conducta, varios de los cuales se utilizaron como textos escolares en los programas educativos, o bien fueron lecturas obligadas en los hogares de ciertos sectores sociales, principalmente de clase media y alta. La Iglesia quería feligreses obedientes, mientras el Estado quería formar ciudadanos dóciles. Un manual de urbanidad y buenas maneras básicamente es un conjunto de códigos de comportamiento, hábitos y maneras del deber ser. El propósito de la presente ponencia es mostrar la presencia de los manuales y libros de texto, principalmente los potencialmente utilizados en las escuelas públicas de Aguascalientes en el último tercio del siglo XIX, para impartir las clases relacionadas con moral, urbanidad, doctrina cristiana, cartilla política y civismo, y su posible influencia en la sociedad. Otro objetivo es tratar de probar que la moral católica, herencia del periodo novohispano, va a ser gradualmente sustituida por una moral más secular por los gobiernos liberales del siglo XIX. Aunque la primera no desaparece del todo, sino que coexiste con la segunda. Pretendo aportar, por otro lado, a la cultura bibliográfica, haciendo un esbozo de las primeras bibliotecas y librerías de la época. La idea de crear una biblioteca pública municipal quizás se deba a Epigmenio Parga, un impresor de Aguascalientes. Una esquela menciona que fue un buen ciudadano, amante del progreso de su patria, y quien concibió la idea de la formación de la Biblioteca Pública Municipal, establecimiento que aún existe en esta ciudad. Se dijo en 1886. Si bien no sabemos nada acerca de la fundación de esta biblioteca, se puede especular que Parga estaba pensando que en ella hubiese libros útiles para artesanos, prácticos manuales de dibujo y textos relacionados con el campo de la gráfica, grabado, litografía, imprenta. Al menos desde 1877 ya existía una biblioteca pública municipal muy modesta, cuyo escaso acervo se vio enriquecido gracias a la donación de libros por más de 2,000 pesos que hizo el rico comerciante y minero y hacendado Miguel Rull. Así lo dice una nota publicada en El Republicano, de la cual se desprende que fueron comprados en Europa, específicamente en Bélgica, que fue una costosa colección de libros lujosos, pero no dice nada de títulos, autores, editoriales, temas ni contenidos. 2,000 pesos era mucho dinero y con esa cantidad debieron adquirirse varios cientos de ejemplares. La ilustración que vemos, me disculpo, es simplemente ilustrativa. Por otra parte, el Instructor del 15 de julio de 1884, periódico dirigido por el doctor Jesús Díaz de León, publicó un par de notas que muestran en cierta medida el tipo de lectores que tenía la biblioteca pública,
Se dirige en primera instancia a los industriales, artistas y amantes de la ciencia y los exhortaba a acudir a dicho establecimiento para consultar obras relacionadas con esas áreas del conocimiento. Por otro lado, se invitaba a donar ejemplares y materiales para la biblioteca a pedagogos, literatos y periodistas en nombre de la instrucción. Ignoro qué pudo haber pasado con esta primera biblioteca pública y hasta qué época funcionó. Bibliotecas de instituciones educativas. El Instituto Científico y Literario contaba con una pequeña biblioteca. Se ignora las áreas del conocimiento, títulos o autores, así como su funcionamiento, pero podemos pensar que contaba con libros esenciales que necesitaban los alumnos para sus cursos en la preparatoria y en las carreras profesionales que ahí se impartían. De acuerdo al reglamento de 1871, la Junta de Catedráticos, antes de iniciar cursos, se reunía para acordar las obras o libros que se requerirían. El Liceo de Niñas, institución educativa para instruir a las mujeres, también tenía biblioteca, al menos desde la última década del siglo XIX. En el reglamento de 1894 se menciona que entre las obligaciones de la secretaria del establecimiento estaba hacer las veces de bibliotecaria, cuidando de su arreglo y conservación y formando los inventarios y cedularios correspondientes. A las alumnas inscritas en el Liceo de Niñas se les proporcionaba libros para su estudio. No queda claro si se les permitía llevarse los libros a sus casas. Por lo demás, era su obligación cuidar y conservar en buen estado los libros. Existen dos inventarios en que se mencionan los libros existentes en la biblioteca del Liceo. El de 1891 contabiliza 681 ejemplares, de los cuales 265, esto es el 30%, son cuadernillos, elementos de moral, autor anónimo, así como 15 ejemplares tratados de moral por Zamacois. El inventario de 1903, realizado por la directora Vicenta Trujillo, contabiliza 243 ejemplares, es decir, menos de la mitad respecto a 12 años atrás. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás a las alumnas se les prestaban los libros y ya no los devolvían. Se nota en este inventario una serie de libros en los que se incluyen Biblias, Vidas de Santos y la Virgen, Historia de la Doctrina Cristiana y solo un volumen, Urbanidad por Carreño. También aparecen obras relacionadas con la formación de las mujeres, como Manual de Madres Católicas, La Mujer de su Casa, La Moda Elegante. Pareciera un énfasis de las bases morales religiosas sobre lo secular en los libros del inventario de 1903 respecto al de 1891, pero también es verdad que abundan obras que se refieren a la formación tradicional. Ninguno de los dos inventarios da mayores detalles respecto a autores, casas editoras, año de publicación. Bibliotecas en los hogares. Desde luego algunas familias de la élite tenían libros en sus casas. Los Pani Arteaga lo constatan. Arturo Pani, en Ayer, recuerda sus años de infancia y habla de las prácticas lectoras en su casa cuando apunta, cito, algunas de mis hermanas solían leer en voz alta una novela, un relato de viajes, logrando mi madre a veces que esta lectura fuera la de la vida del santo del día en uno de los gruesos volúmenes de El Año Cristiano. Hasta ahí la cita. En sus remembranzas sobre su casa y algunas de las habitaciones de la misma, comenta el hermano Arturo Pani, cito, la pieza que pomposamente solía llamarse la biblioteca era más bien un despacho. A veces se le llamaba también el escritorio. No contenía otros libros en una gran alacena que la historia de México por Zamacois en 20 tomos, el libro rojo cuya lectura nos atraía, las obras completas de Walter Scott en francés y algunos otros volúmenes de historia o de literatura. Desde luego, Jesús Díaz de León lo podemos considerar un bibliófilo que a lo largo de muchos años se hizo de una muy completa biblioteca. Parte de su herencia la convirtió en libros. Su colega Manuel Gómez Portugal lo retrata en esta faceta. Lo cito. Posee una biblioteca selecta y es de verlo en su gabinete de estudio, que es como si dijéramos su sancta sanctorum, medio perdido entre los libros y los papeles, los periódicos y los cuadernos que recibe de todas las partes del mundo, leyendo, tomando notas, haciendo anotaciones. Díaz de León, desde 1902 hasta su muerte en 1919, radicó en la capital del país. Con la lucha armada revolucionaria se perdió prácticamente su biblioteca.
Primeras librerías. La primera librería en Aguascalientes se puede pensar que la puso probablemente Luis Aguilar, ya que una nota publicada en 1871 menciona que en su establecimiento se vendían ejemplares de la Ley Orgánica de los Tribunales y Administración de Justicia en el Estado por el costo de 1 peso. Muy probablemente se trate de Luis Aguilar Volado, rico comerciante y copropietario de la hacienda de Garabato. Desconocemos si la librería era o no un buen negocio, así como los circuitos de comercialización y circulación de libros. Para 1882, la Casa Comercial Aguilar Hermanos tenía una librería en la calle de Relox, hoy Hidalgo, en pleno centro comercial de la ciudad. La prensa local anunció que en ese establecimiento, así como en una casa particular, estaba a la venta el libro Historia de Aguascalientes de Agustín R. González, publicada en México por la librería Tipografía y Litografía de Villada en 1881. Los hermanos Luis y Juan Aguilar Volado eran primos hermanos de José Herrán y Volado, padre del pintor Saturnino Herrán, a quien le pudieron haber traspasado el negocio de la librería en la década de los 80 o bien de los 90 del siglo antepasado, ya que de acuerdo a Enrique Fernández Ledesma, la única librería que había por entonces en Aguascalientes era propiedad de José Herrán, dijo categórico, ignorando los antecedentes. En efecto, en un documento de 1899, localizado en el Archivo Histórico del Estado, se menciona una librería como de propiedad de José Herrán. Quizás esta se ubicaba dentro de su tienda de ropa llamada La Ciudad de Londres, en el Parián. Sol Martínez Villanueva subraya la relevancia de que Aguascalientes hubiese contado con esa librería, y la cito: probablemente en la época era difícil mantener en pie un establecimiento de ese tipo, dado el grado de analfabetismo. Herrán debió tener un interés grandísimo en la educación y en la lectura. Cierro cita. Hasta donde se tiene conocimiento, tampoco existieron en Aguascalientes gabinetes de lectura. Libros en las escuelas primarias entre la moral cristiana y la secularización. La Junta de Instrucción Pública era la encargada de seleccionar y adquirir los libros de texto para las escuelas primarias, previa consulta a los directores de los establecimientos. Era habitual solicitar a los directores de planteles reportaran sobre los libros existentes, estado en el que se encontraban y cuántos necesitarían para el siguiente ciclo escolar, mismos que mencionaban escuetamente. Lamentablemente no se dan las referencias bibliográficas completas, pues no se dice dónde ni cuándo se editaron. Tenemos que colegir y hacer inferencias a partir de información fragmentada. En realidad no se sabe, las fuentes no lo dicen, si las escuelas de primeras letras tenían sus respectivas bibliotecas, aunque lo más seguro es que no. Se puede especular que en el despacho u oficina del director o directora hubiese una especie de estante o librero con los libros esenciales, mismos que estaban al alcance de los profesores. Es posible que a estos les prestasen algunos ejemplares para que los revisaran y preparasen sus clases en su casa. Una prueba palpable de que seguía coexistiendo la moral de raíces religiosas católicas con el secularismo de la segunda mitad del siglo XIX es que en las escuelas públicas oficiales de Aguascalientes, de la capital y municipios del interior, tanto de niños como de niñas, los directores y directoras informaban que en sus inventarios habían los catecismos, manuales de urbanidad y cartillas políticas como las del padre Jerónimo Martínez de Ripalda, Cartilla de la Doctrina Cristiana, o de Juan de Escóiquiz, Tratado de las Obligaciones del Hombre y Amigo de los Niños, la Historia Sagrada de Claude Fleury, el de Mr. Pedro Blanchard, Lecciones de Urbanidad, así como El Maestro de sus Hijos o La Educación de la Infancia, el de Manuel Antonio Carreño, Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, del jalisciense José Rosas Moreno, La Ciencia de la Dicha, Lecciones de Moral en Verso, pues lo seguían solicitando. Cabe señalar que son inferencias y conjeturas mías, pues generalmente, y dependiendo de quienes escriben o solicitan, les llaman simplemente Ripalda, Blanchard, Rosas, libros, segundos Rosas, Lecciones de Moral por J. Rosas, Amigo de los Niños, Tratado de Catecismo, Libros de Moral, Tratado de Urbanidad. En las escuelas municipales para niñas, sus directores tendían más a solicitar el Catecismo de Ripalda y Amigo de los Niños de Escóiquiz. Respecto a la obra de Pedro Blanchard, Lecciones de Urbanidad, posiblemente se trate de una edición de 1858, reeditada en varias ocasiones, publicada en Guadalajara en la tipografía de Dionisio Rodríguez, pues se emplea como libro de texto en las escuelas municipales de Jalisco. Es un libro de lectura con detalladas reglas de urbanidad, consejos e instrucciones.
Por cierto que en enero de 1896 el gobernador de Aguascalientes remitió ejemplares de libros escritos por José María Trigo, de quien no tengo mayor información, a la Junta de Instrucción, misma que nombró una comisión dictaminadora formada por los profesores Carlos M. López y Francisco C. Macías, con el fin de que comparasen con otros textos afines y establecer su pertinencia o no de que se puedan adoptar como textos en las escuelas municipales del Estado. El dictamen fue en sentido positivo. Se compraron esos libros. 6 años más tarde, en 1902, se publicaría Elementos de Moral, escritos para las escuelas de primaria, enseñanza, por el ya mencionado médico aguascalentense Jesús Díaz de León. Veamos algunos ejemplos. En un informe de la Comisión Sinodal con respecto a las evaluaciones de las escuelas municipales de niñas de 1896 se anotó: respecto de moralidad, buenos modales y esmerada educación, el jurado observó con satisfacción que todos los planteles se encuentran en un estado satisfactorio, por lo cual hace un justo elogio al digno cuerpo de profesoras en cuyas manos están puestas las importantes educaciones de las niñas de nuestra sociedad. No está del todo claro, pero al parecer hacia 1896, las autoridades educativas entraron en un proceso de recambio de algunos libros de texto. Así lo dicen varios directores de escuelas. En esta lámina pues vemos algunos ejemplares que han sido localizados en bibliotecas de fondos antiguos de Aguascalientes, de libros de viejo también que he adquirido, otras que han llegado a mis manos de algunas familias y que son libros de moral, de urbanidad y de buenas maneras que circulaban en Aguascalientes y seguramente en las escuelas que hemos mencionado. Concluyo. El deber ser es una cosa y la realidad, lamentablemente, otra. Por un lado había ese discurso moralizador en las escuelas y por otro era más que evidente para las autoridades educativas que a pesar de que se implementó la policía escolar que vigilaba no hubiese niños vagando, hubo numerosos casos de resistencia de estos con el consabido ausentismo escolar. Asimismo, fue un problema frecuente la embriaguez en los maestros, un vicio difícil de desarraigar, además de que con regularidad se presentaban casos de violencia escolar, estudiantes majaderos, profesores golpeadores, lo cual se puede interpretar como fracasos en la enseñanza de la moral, urbanidad y buenas costumbres en las escuelas públicas. Por lo demás, es poco lo que se sabe en torno a la moral y buenas costumbres en los hogares y las escuelas particulares. El declive de este tipo de literatura y la paulatina desaparición de cursos en la currícula de las escuelas públicas primarias en el siglo XX, sobre todo después de la Revolución, al crearse la Secretaría de Educación Pública, es un síntoma inequívoco de que la secularización finalmente se había impuesto. Falta sin duda mucho por investigar respecto a libros, lectores, bibliotecas, cultura impresa. Afortunadamente ya contamos con los trabajos sobre imprenta e impresores en la historia de Aguascalientes de la doctora Calíope Martínez, que serán sin duda punto de partida para futuras investigaciones. Muchas gracias.